Imagínese a un hombre arrojado vivo a un caldero de aceite hirviendo. La multitud espera verlo gritar, arder, morir, pero lo que sucede a continuación desafía toda lógica humana. Se levanta, ileso. Esta es la historia del apóstol Juan, testigo de milagros, discípulo amado de Jesús de Nazaret y sobreviviente de uno de los intentos de ejecución más brutales jamás registrados. ¿Un milagro? Para muchos, sí. Pero para él, tal vez fue solo otra confirmación de que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. En una época en la que ser cristiano podía costarle la vida, Juan no solo sobrevivió, sino que floreció en medio de los fuegos de la persecución cristiana. Bajo el mando de Domiciano, uno de los emperadores más crueles contra el cristianismo primitivo, Juan fue perseguido, torturado y, sin embargo, se mantuvo firme. Su testimonio abarca siglos no solo como relato de dolor, sino como símbolo de fe inquebrantable. ¿Qué clase de fe es esta que resiste incluso el aceite hirviendo? Quizás estés enfrentando situaciones que parecen insoportables, presiones, injusticias, dolores que arden por dentro. La historia de John no se trata solo del pasado, se trata de sobrevivir hoy. Cómo permanecer de pie cuando el mundo espera que te rindas. Cómo mantener la esperanza cuando todo parece perdido. En este video profundizaremos en este misterio, este milagro, esta vida extraordinaria que aún nos habla al corazón. Aprenderás sobre los orígenes humildes de este pescador galileo, su llamado divino, su relación íntima con Jesús y su impresionante misión en el exilio en Patmos. Cada detalle, cada capítulo te revelará algo nuevo sobre Juan, sobre Dios y tal vez sobre ti mismo. Prepárese para comprender por qué este hombre, sobreviviente de lo imposible, escribió el libro del Apocalipsis con tanta autoridad espiritual. ¿Qué pasaría si te dijera que el milagro de Juan no fue solo sobrevivir, sino continuar amando, predicando y revelando visiones divinas incluso después del dolor? Así que respira hondo y ven conmigo, porque la historia que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que miras tus propios calderos. Dicen que algunos momentos de la historia son tan intensos que parecen arrancados de las páginas de un libro épico. Uno de esos momentos fue cuando Juan, el apóstol, fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo. Se suponía que sería el final. El castigo había sido ordenado por Domiciano, un emperador romano conocido por su crueldad contra los seguidores de Jesús. Pero sucedió algo increíble. Juan no gritó, no se quemó, no murió. Salió del caldero como si lo hubieran sumergido en agua tibia. ¿Un milagro? Sí, de esos que hacen que el mundo se detenga y mire. La noticia de la milagrosa supervivencia se extendió como la pólvora. Era como si Dios mismo hubiera extendido su mano sobre Juan, protegiendo a su amado discípulo de los ojos atónitos de sus verdugos. Ese episodio se convirtió en un hito en la persecución cristiana. Los guardias se retiraron. La gente murmuró. Domiciano, humillado, decidió exiliar a Juan a la isla de Patmos. Pero poco sabía él que este castigo se convertiría en el escenario de una de las mayores revelaciones proféticas jamás registradas en el cristianismo primitivo. Imagínense el impacto que esto tuvo en la fe de los cristianos de la época. Ver a alguien escapar del aceite hirviendo sin una sola burbuja era más que una señal. Fue un grito del cielo que decía: «Todavía estoy contigo». Muchos llegaron a creer no solo por oír, sino también por ver. La fe inquebrantable de Juan se convirtió en combustible para la esperanza de quienes enfrentaron el encarcelamiento, los azotes y la muerte por creer en Jesús de Nazaret. El milagro se convirtió en un hito espiritual que resonaría durante generaciones. ¿Pero por qué Juan? ¿Por qué este milagro con él? Algunos eruditos creen que su misión aún no había terminado. Necesitaba escribir el libro del Apocalipsis. Otros señalan su conexión íntima con Cristo, alguien que estuvo en Getsemaní,
en la transfiguración, en la última cena y al pie de la cruz. Quizás Dios estaba diciendo que quien permanece cerca de Él permanece intocable por lo que el mundo considera destructivo. La supervivencia de Juan es más que física, es espiritual, es simbólica, es divina. Y la gran pregunta que queda es, ¿este mismo Dios todavía actúa así hoy? ¿Podría ser que, frente a nuestros propios calderos, presiones, crisis, pérdidas, todavía podamos experimentar este tipo de protección sobrenatural? Juan demostró que sí. Y su historia, además de milagrosa, es una invitación a creer que ningún aceite está demasiado caliente para que el Espíritu Santo impida quemar a aquellos que eligió proteger. Pero el viaje de John apenas comenzaba. Vivir en el primer siglo después de Cristo caminaba sobre brasas. El Imperio Romano gobernaba con mano de hierro, y aunque permitía cierta diversidad religiosa, todo estaba bajo vigilancia. Cualquier grupo que amenazara la autoridad del emperador era considerado peligroso. Fue en este escenario turbulento que el apóstol Juan se destacó como una de las voces más firmes del cristianismo primitivo. No solo fue testigo de la vida de Jesús de Nazaret, continuó proclamando esta verdad incluso cuando era costoso. El emperador Domiciano, sucesor de Nerón, intensificó la persecución cristiana y trató a los seguidores de Jesús como enemigos del Estado. Cualquier señal de rebelión, incluida la negativa a adorar al emperador como a un dios, era castigada con tortura o muerte. Juan se negó a guardar silencio. No podía negar lo que había visto con sus propios ojos: la transfiguración, la resurrección, la acción del Espíritu Santo. Esto lo colocó directamente en la mira del imperio, pero también lo convirtió en una roca para la fe de la iglesia primitiva. La vida de Juan está entrelazada con el crecimiento del cristianismo bajo una fuerte represión. Mientras muchos huyeron, él se quedó. Mientras otros se escondían, él predicó. Era como si hubiera heredado del mismo Cristo la misión de sostener a los débiles en la fe. ¿Y qué lo mantuvo en marcha? Su fe inquebrantable, su memoria viva de Jesús y su compromiso de cuidar de la iglesia, especialmente después de ver a tantos apóstoles martirizados. Juan sabía que necesitaba mantener viva la llama del Evangelio de Juan y las visiones que ya estaba empezando a tener. Es en este ambiente tenso donde las palabras ganan peso. Decir Jesús es el Señor no era un eslogan, era una sentencia de muerte, pero también fue un grito de libertad espiritual. Juan comprendió que era necesario preservar el mensaje, incluso a costa de su libertad. Su decisión de no huir del peligro, sino afrontarlo, hizo que su voz resonara con más fuerza. E irónicamente, cuanto más intentaba Roma silenciar a los cristianos, más se extendía el cristianismo como un reguero de pólvora. Este escenario nos invita a reflexionar. ¿Cómo mantener la fe cuando todo a nuestro alrededor nos dice que nos rindamos? Juan vivió en una época en la que ser fiel significaba enfrentar el odio, la tortura y el aislamiento, y sin embargo, permaneció. Esto nos muestra que la fe cristiana no nació en la comodidad, sino en la confrontación. Y a partir de ahí comenzamos a comprender por qué la vida de Juan no es solo histórica, es profética. Pero su viaje comenzó antes, allí al borde del mar, con una hamaca en las manos y una llamada que lo cambiaría todo. Juan no nació en un palacio, ni creció rodeado de pergaminos y maestros. Sus orígenes eran simples: un joven Galileo, hijo de Zebedeo, pescador de oficio y costumbres familiares. Su mundo estaba hecho de hamacas, barcos y madrugadas en el mar. Pero es precisamente allí, en la dura y poco glamorosa vida cotidiana, donde Dios comienza a dar forma a grandes historias. Juan aprendió desde temprano el valor de la paciencia, la perseverancia y la escucha, habilidades que luego serían esenciales para escuchar la voz del Espíritu Santo. A pesar del trabajo manual, Juan demostró una inquietud espiritual.
Incluso antes de seguir a Jesús de Nazaret, fue discípulo de Juan el Bautista, el profeta del desierto que preparó el camino para el Mesías. Esto demuestra que no solo estaba pescando, sino también buscando significado. Esa sed de algo más grande lo llevó a encontrarse con el Salvador. Cuando Jesús lo llamó, Juan ya estaba en el punto, cultivando un alma que anhelaba algo eterno, algo más profundo que los lagos de Galilea. Muchas personas piensan que necesitan estar en lugares extraordinarios para vivir experiencias espirituales notables. Pero Juan demuestra lo contrario. Provenía del campo, sin títulos, sin fama, y sin embargo fue elegido para ser uno de los pilares del cristianismo primitivo. Esta elección dice mucho de cómo actúa Dios. Mira el corazón. Mientras que los poderosos eran ignorados, el joven pescador fue apartado para presenciar milagros, revelar visiones divinas y escribir palabras que abarcarían generaciones. La infancia de Juan puede haber sido silenciosa a los ojos del mundo, pero ruidosa a los ojos de Dios. Quizás no imaginó que algún día sería conocido como el discípulo amado. Pero así es como funciona el camino de la fe. Comienza en lo invisible. Aquel adolescente de las aguas se convertiría en un apóstol que escribiría sobre la resurrección, la transfiguración, la última cena y los misterios celestiales en el libro del Apocalipsis. Todo empezó con un corazón dispuesto a escuchar, y lo más impresionante, incluso después de vivir tantos milagros, Juan nunca perdió su esencia. Permaneció sencillo, sensible y centrado en Cristo. Sus humildes comienzos no lo limitaron. De hecho, fueron su mayor fortaleza. Y tal vez ese sea el secreto. Cuanto más arraigados estemos en lo verdadero, más alto podremos volar en lo espiritual. Pero todo cambiaría radicalmente cuando escucha un llamado, una invitación que lo alejaría de las redes y lo llevaría directo a propósitos eternos. Era otro día cualquiera a orillas del mar de Galilea. João y su hermano Tiago se ocupaban de las redes, como lo hacían desde hacía años. El olor a pescado, el ruido de las olas, la rutina, todo parecía igual. Hasta que una voz irrumpió en la rutina diaria. «Seguidme y os haré pescadores de hombres». No fue una invitación cualquiera. Fue el mismo Jesús de Nazaret llamándolos a algo más grande. En ese momento, João lo dejó todo, redes, barco, estabilidad, para sumergirse en un propósito eterno. Este llamado fue más que un cambio de ocupación, fue una transformación de identidad. Juan ya no sería solo el hijo de Zebedeo, el pescador, sería un discípulo, un mensajero, un apóstol. Esa decisión inicial, aparentemente sencilla, lo colocaría cara a cara con acontecimientos que darían forma al mundo. A veces un simple sí cambia el curso de la historia. Y Juan dijo que sí, con valentía, fe y una confianza casi infantil, la misma que vemos en quienes saben que Dios tiene algo grande reservado. Lo más interesante es que Jesús no hizo promesas materiales. No dije que tendrían riqueza, prestigio o seguridad. Lo que ofreciste fue un camino, un llamado a vivir con propósito, a caminar al lado del Maestro, a conocer la verdad que libera. Y Juan comprendió que eso valía más que cualquier beneficio pesquero. Su fe inquebrantable comenzó allí, no con milagros o visiones, sino con la decisión de confiar en un hombre que hablaba con autoridad y amor al mismo tiempo. Mucha gente hoy espera escuchar una voz del cielo, una señal, algo extraordinario en lo que creer. Pero el llamado de Juan muestra que Dios también habla en cosas sencillas. Una mirada, una frase, una presencia que nos toca tan profundamente que ya no podemos ignorarla. Si sientes que hay algo que te llama a vivir con más sentido, quizás sea esa misma voz que le habló a Juan resonando en tu interior.
Y cuando respondes a esa llamada, todo cambia, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Este fue el comienzo del verdadero viaje de Juan, el joven Galileo que cambió redes por almas, que eligió seguir aún sin saber el destino. Y fue en este paso de fe que comenzó a ver lo invisible, a tocar lo eterno, a caminar junto a Cristo vivo. Pero lo que Juan aún no sabía es que esta decisión lo llevaría a vivir los momentos más íntimos de la vida de Jesús y que, entre todos, sería conocido como el más cercano al Salvador. Desde el principio, Juan demostró una sensibilidad única hacia Jesús de Nazaret. No fue solo obediencia, fue conexión. Mientras otros apóstoles discutían sobre quién sería el mayor, a Juan le preocupaba estar cerca, y lo era. Estuvo con Jesús en los momentos más íntimos, como en la transfiguración, cuando vio al Maestro en la gloria celestial junto a Moisés y Elías. Fue testigo ocular de un Cristo que era más que hombre, era divino, y eso lo marcó profundamente. Juan también fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo. Vio a la muerte derrotada allí en el cuarto de la muchacha con solo un toque y una palabra. Cada milagro grabado en su memoria era un recordatorio de a quién seguía, pero quizás ningún momento fue tan impactante como el de Getsemaní. Allí, en el jardín de la agonía, Juan vio al Mesías llorar, sudar sangre, rendirse, y sin embargo, permaneció. Él no se escapó, quedó abandonado, porque quien ama de verdad se queda incluso cuando todo parece desmoronarse. En la última cena, el gesto de apoyar la cabeza sobre el pecho de Jesús no fue solo intimidad, fue comprensión. Juan capturó el corazón del Maestro. Escuche los latidos de su corazón, sienta su dolor, anticipe su parto. No solo conocía las palabras de Cristo, conocía sus sentimientos. Esa es la diferencia entre seguir a alguien y estar profundamente conectado con esa persona. Juan fue el discípulo amado no por favoritismo, sino por afinidad, por dedicación, por amor mutuo. Esta cercanía a Jesús dio forma a todo lo que Juan escribiría y predicaría más tarde. No es coincidencia que su evangelio sea el más reflexivo, el más simbólico y el más espiritualmente profundo. No solo narra hechos, sino que revela el corazón detrás de los acontecimientos. Para Juan, Jesús no era solo el Salvador del mundo, era el amigo, el hermano, el Dios que tocó a la humanidad con lágrimas y verdad. Y quizás por eso fue elegido para recibir visiones divinas tan intensas en Patmos. Cuando miramos esta relación entre Juan y Jesús, se nos invita a ir más allá de lo superficial. La fe no se trata solo de rituales y doctrinas, se trata de intimidad, de saber dónde descansar la cabeza en los días de caos. Juan nos enseña que estar cerca de Cristo lo cambia todo, la perspectiva, el corazón, los sueños. Y esta relación íntima con el Salvador solo se intensificaría antes de la cruz, donde el discípulo amado tendría un papel que ningún otro tenía. La escena era de dolor, angustia y aparente derrota. Jesús, colgado en la cruz, sangrando, abandonado por muchos. Pero Juan estaba allí, mientras otros discípulos habían huido por miedo a la persecución. Él permaneció al pie del árbol. Fue el único hombre del círculo íntimo que no se escondió en ese momento crítico. ¿Y qué revela esto? Coraje, sí, pero más que eso, amor leal. Juan no necesitaba entenderlo todo, solo necesitaba estar cerca. Y así fue hasta el final. En ese momento, Jesús, incluso en el sufrimiento extremo, mira a Juan y le confía una misión sagrada: cuidar de María, su madre. Aquí está tu madre. Este acto va mucho más allá de la responsabilidad práctica. Es un sello de confianza. En medio del caos, Jesús entrega lo más preciado en manos de su amado discípulo. Esto nos muestra que la fidelidad en el dolor genera autoridad espiritual. Juan no solo siguió a Jesús, él confiaba en él. La escena de la cruz es también un hito emocional y teológico.
Juan no estaba simplemente presenciando un evento histórico, sino el desarrollo de un misterio divino. El Cordero es sacrificado, la salvación sellada, y vio todo, sentí todo, lo viví todo. Esta experiencia no lo destruyó, lo fortaleció. Fue allí donde su fe inquebrantable fue templada por el fuego, literalmente ante la muerte. Y esa misma fe sería la roca que sostendría a muchos otros cuando se intensificara la persecución cristiana. Estar presente en la cruz es un recordatorio de que el discipulado no termina en milagros, se demuestra en el dolor. Juan podría haber elegido la comodidad, la seguridad, el anonimato, pero eligió la presencia, y eso lo transformó. Quizás por eso, más tarde, sus palabras tendrían un peso tan profundo. Los que estuvieron en la cruz ven la vida con otros ojos. No solo sobrevive, madura. Y es este tipo de madurez espiritual la que falta en muchos corazones hoy. Juan nos enseña con su ejemplo que el verdadero amor no huye del dolor, lo abraza. Y este tipo de amor es el que forma líderes, fortalece a la iglesia y transforma historias. No necesitaba dar discursos en ese momento. Su presencia ya era predicación. Y desde allí, desde esa montaña, descendería con una misión aún mayor: pastorear, enseñar, resistir. Porque después de la cruz vendría el desafío de mantener viva la llama de Cristo, incluso en un mundo que intentaba apagarla. Con la ascensión de Jesús al cielo, los discípulos se encontraron ante una nueva realidad: la ausencia física del Maestro. Pero el apóstol Juan no retrocedió. Por el contrario, ocupó su lugar como uno de los principales líderes de la iglesia primitiva. Ya no era el joven aprendiz, ahora era el mentor. Predicó con autoridad, enseñó con compasión y defendió la fe incluso bajo el peso de la persecución cristiana. El Espíritu Santo, prometido por Cristo, se convirtió en su compañero constante durante toda la misión. Mientras muchos cristianos se dispersaron por temor a la represión romana, Juan se mantuvo firme. Su liderazgo no estuvo hecho de gritos ni de poder político, sino de presencia, sabiduría y firmeza espiritual. Escribió, guió, consoló. Incluso cuando los vientos de persecución soplaban con fuerza, su fe inquebrantable mantuvo unidos a los hermanos. Y en cada carta, en cada enseñanza, transmitió no solo doctrina, sino también el corazón de Jesús de Nazaret. Era como si cada una de sus palabras llevara el eco del Maestro. Pero esta lealtad también fue costosa. Las autoridades sabían quién era Juan, sabían que él no se doblegaría, que su voz era peligrosa para el imperio. Por eso fue detenido, torturado, humillado. Y sin embargo, no se rindió. No se quedó en silencio. La fuerza de Juan provino de un lugar que el mundo no entendía, una llama encendida por el Espíritu Santo que ninguna célula podía apagar. Su liderazgo fue una mezcla de ternura y coraje, de amor y resistencia. En una época en la que no había templos ni libertad religiosa, la iglesia dependía de hombres como Juan. Él era un pilar, uno de los pocos apóstoles supervivientes que pudo decir: vi, toqué, oí. Esta autoridad no vino de los libros, sino de la experiencia directa con Jesús. Y eso le dio peso a todo lo que enseñó. Su voz se escuchó con reverencia, y su presencia, incluso en medio del dolor, trajo paz a una iglesia en constante estado de alerta. Y fue esta firmeza la que convirtió a Juan en una amenaza a los ojos de Domiciano. El emperador no podía permitir que un viejo pescador convirtiera a las multitudes solo con su historia. Fue entonces cuando decidieron callarlo de una vez por todas. Pero, ¿cómo se le hace esto a alguien que ya ha sobrevivido al aceite hirviendo? La respuesta llegó con el exilio, pero lo que sería un castigo cruel se convertiría en el escenario de una revelación divina que cambiaría el destino de la humanidad. Después de sobrevivir al aceite hirviendo, Juan fue enviado a un lugar aislado, la isla de Patmos.
La intención era simple: silenciar al apóstol. Lejos de la comunidad cristiana, sin contacto con sus discípulos, debería desaparecer de la historia, pero lo que Domiciano no sabía es que en la soledad Dios habla aún más fuerte. En lugar de silencio, hubo revelación. En lugar del olvido, hubo eternidad. Patmos se convirtió en el escenario donde el cielo tocó la tierra de manera abrumadora. Fue en este exilio que Juan recibió visiones divinas que dieron origen al libro del Apocalipsis. No estaba en un templo ni rodeado de teólogos. Estaba solo, pero conectado al trono de Dios. Lo que vio y escuchó superó la comprensión humana. 7 sellos, 7 trompetas, juicios, promesas, batallas cósmicas, todo revelado a un viejo discípulo fiel. Allí, el Espíritu Santo inspiró cada palabra y el mundo recibió uno de los textos más profundos de la Biblia. Juan no escribió por miedo, sino por esperanza. El Apocalipsis, a pesar de las fuertes imágenes, no se trata de destrucción, sino de redención. Es el final lo que prepara un nuevo comienzo, y solo alguien como él, que vio a Cristo resucitado, que estaba en la cruz, que conoció el cielo en vida, podría expresar con palabras lo que ningún ojo había visto. Su exilio se transformó en altar, su dolor se convirtió en mensaje, su soledad en profecía. Imagínese la escena: un hombre anciano, marcado por el tiempo y la persecución, con un pergamino en la mano, escribiendo con lágrimas en los ojos y fuego en el corazón. Esta es la imagen de Juan en Patmos, y es allí donde reafirma a toda la iglesia primitiva que Jesús no fue derrotado por la cruz. Él reina, que la persecución tiene fin, que viene la nueva Jerusalén. Patmos no era una prisión, era una catedral, y lo que allí nació sigue resonando hoy. Lo más poderoso de todo esto es saber que ni siquiera en el exilio Juan fue olvidado. Dios lo visitó, Dios lo inspiró y nos mostró que cuando el mundo intenta silenciarnos, el cielo puede abrir la boca. Si te sientes aislado, sin voz, sin espacio, recuerda Patmos, recuerda a Juan, porque a veces es en los lugares más improbables donde surgen las revelaciones más extraordinarias. Y la historia del apóstol aún no había terminado. Si hay una marca que define la vida del apóstol Juan, es su fe inquebrantable. No era una fe teórica o distante, era una fe forjada en el fuego de la persecución. Vio cómo mataban a sus compañeros, escuchó amenazas, sintió el peso de la soledad en Patmos y sin embargo permaneció. Juan demostró que la verdadera fe no depende de las circunstancias, sino de la convicción. Una fe que nace de la relación con Jesús de Nazaret y se fortalece incluso cuando todo parece desmoronarse. Esta firmeza ha inspirado a generaciones de cristianos a no ceder ante el miedo. Mientras el imperio buscaba borrar el cristianismo primitivo, Juan reavivó la esperanza con sus palabras, sus escritos y su postura. Sabía lo que había visto, sabía que la resurrección era real, sabía que el Espíritu Santo todavía estaba obrando. Por tanto, nada podría detenerlo. Sin aceite hirviendo, sin exilio, sin amenazas, su confianza era tan firme como la base de la fe que ayudó a construir. Juan no buscó aplausos, estatus ni seguridad. Trató de permanecer fiel. En cada carta, en cada enseñanza, su vida gritaba: manténganse firmes. Y su propia historia era evidencia de que esto era posible. No habló de teoría, sino de experiencia. Esta experiencia con Jesús, desde la última cena hasta las visiones del Apocalipsis, moldeó en él un espíritu de amorosa resistencia. Enfrentó la oscuridad con la luz de la verdad, y esa luz no podía extinguirse. Hoy muchos enfrentan diferentes persecuciones, críticas, rechazo, desánimo, crisis personales. La historia de Juan nos muestra que la fe no es ausencia de lucha, sino fortaleza en medio de ella, que permanecer en Dios no es fácil, pero es posible,
que incluso cuando todo parece perdido, el cielo sigue escribiendo un nuevo capítulo. John no solo sobrevivió, él ganó, venció el imperio, venció la soledad, venció el tiempo, y su voz todavía resuena como un trueno profético en el corazón de la iglesia. Y quizás eso sea lo que necesitemos rescatar. Una fe que no se derrumbe con las tormentas. Una fe que resiste el calor del mundo como Juan resistió el aceite hirviendo. Su vida es una invitación a la valentía, a la fidelidad y a la esperanza inquebrantable. Porque al final, Juan nos enseña que por mucho que intenten silenciarnos, si somos firmes en Cristo, nuestra vida seguirá hablando hasta la eternidad. Y así, después de profundizar en la vida del apóstol Juan, el discípulo amado, superviviente del aceite hirviendo, mensajero del Apocalipsis, queda la pregunta: ¿qué tipo de fe ha impulsado su camino? ¿Estás dispuesto a mantenerte firme, incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse? Juan nos enseña que es posible tener una fe que atraviesa el tiempo, que resiste el fuego y que ilumina hasta los días más oscuros. No fue el consuelo lo que dio forma a su historia, sino la convicción. Y quizás eso sea lo que falta en tantos corazones hoy: coraje para creer más allá de las circunstancias. ¿Qué podría hacer Dios en tu vida si dijeras el mismo sí que dijo Juan allá en Galilea? ¿Qué pasaría si sueltas las redes que te frenan y confías plenamente en el llamado divino, aún sin saber a dónde te llevará? Juan no era un superhéroe, él era humano. Tenía miedo, estaba cansada, limitada, pero su intimidad con Jesús transformó las debilidades en fortaleza, la persecución en propósito, el exilio en revelación. Y si esa misma presencia que acompañó a Juan también fuera accesible para ti hoy, ¿qué te impide vivir una fe como esta, real, profunda, inquebrantable? No se trata de religión, se trata de relaciones. No se trata de estatus, se trata de entrega. Ahora depende de ti. Toma esta historia y aplícala a tu vida. Medita sobre lo que necesita cambiar, hacia dónde te puede llevar Dios y sobre el tipo de legado que quieres dejar. Juan dejó palabras eternas. ¿Y tú, qué dejará? Si este contenido te tocó el corazón, si sentiste que este mensaje te hablaba de manera personal, entonces ha llegado el momento de actuar. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesita fe, esperanza y dirección. Aquí, con cada historia, buscamos reavivar tu conexión con lo divino. Porque como Juan, tú también fuiste llamado a algo mucho más grande de lo que imaginas.